3. Me amó y me llamó a pertenecerle por entero. En mayo de 1924, la familia debió dejar Tepic y se trasladó a Colima. En la ciudad de Las Palmeras sobraban las fiestas familiares, los paseos y otras sanas diversiones. Los pretendientes tampoco faltaban, pero ninguno hasta ese momento logró conmoverla. En septiembre de ese mismo año, en una sala de cine, Manuelita empezó a sentirse enferma, pero por no arruinar la diversión de los demás, ocultó su malestar y su agudo dolor. Hasta finalizada la función, sus hermanos se dieron cuenta de su condición. Se le diagnosticó una apendicitis que en poco tiempo la hizo perder muchos kilos. Días después fue llevada a Guadalajara, donde los médicos recomendaron la cirugía, pero la joven sintió pánico y se negó a ser operada. Después de un tratamiento regresó a Colima, y aunque todavía la aquejaban las molestias, por momentos la enfermedad pareció ceder. Antes de partir, Angelita, la amiga que la había hospedado en la capital tapatía, le prestó Historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Su lectura provocó un vuelco en el corazón y en la mente de esta joven de 20 años. Para octubre, durante la semana en que se celebró el Congreso Eucarístico en la Ciudad de México, todos los mexicanos católicos oraron fervorosamente por los destinos de la Iglesia, pues la situación se volvía cada vez más crítica. Los sufrimientos físicos que Manuelita padecía los ofreció siempre como sacrificio a través de la oración constante, y un día de esos, en un momento de elevada introspección, una experiencia íntima, comprensible para ella, pero incomprensible para los demás, cambió su vida para siempre. Fue entonces cuando se dio cuenta que por fin había llegado la hora de su transformación y ya no pudo resistirse. Me será imposible explicar lo que entonces pasó por mi alma. Cuán arrepentida estaba. Dios, el amor, me atraía con fuerza irresistible. Solo quería amar y darme a Él, deja en uno de sus escritos. A partir de aquel día de octubre, todo fue distinto. Manuelita manifestó inmediatamente su resolución de sufrir la operación que tanto temía. Un valor desconocido en ella empezó a poseerla. Sintió unos deseos enormes de confesarse y se dirigió enseguida a buscar un sacerdote. Después de la absolución, la inundó una paz inmensa que la hizo llorar de alegría. Una vez que recibió a Jesús sacramentado, sintió tal gozo espiritual que tuvo el impulso de pedirle que en ese momento se la llevara a su lado. El 19 de noviembre, en Guadalajara, se realizó la operación quirúrgica. 9 días después, la joven, sin la menor molestia, salió por su propio pie del sanatorio. Antes de su toma de hábito en 1929, ella recordaría y dejaría por escrito que después de esa cirugía vivió unas semanas a las que llamó días de gracia. Estaba verdaderamente endiosada, nada me turbaba, las ansias de manifestar a Dios mi amor me consumían. 4 semanas después regresó a Colima. Sus amigas ya no podían reconocerla. Algunas estaban convencidas de que la cirugía había tenido los efectos de una conversión, pero para otras jóvenes era difícil entender la nueva forma de pensar y actuar de Manuelita. La rutina familiar cambió también. Se levantaba antes del amanecer y ya para las 6 estaba en el templo. Permanecía orando hasta las 8:30 y durante todo el día hacía presente a Dios en cada puntada de su costura o bien en cualquier ocupación o trabajo doméstico. Empezó a sentirse hastiada de la vanidad de sus amigas. Los paseos y diversiones se fueron convirtiendo en una tortura. Ya no parecía haber lugar para ella en el mundo. Entonces comprendí por qué me era imposible amar a los jóvenes que se me acercaban. Ninguno podía saciar las ansias de mi corazón. La familia tuvo que mudarse de nuevo. A finales de 1925 se instalaron en Mazatlán, Sinaloa, y en aquel bello lugar Manuelita empezó a practicar una especie de ascetismo. La situación de la iglesia se tornaba cada vez más compleja y ella ofrecía innumerables sacrificios que consistían desde abstenerse de algún alimento o golosina
hasta permanecer en silencio, sin replicar, cuando por un malentendido era víctima de una injusticia. La futura misionera viviría durante esos meses continuas batallas. A periodos de inmensa paz, seguían momentos de lucha contra ciertas tentaciones del enemigo que amenazaban con arrebatarle el intenso gozo de permanecer unida a Jesús en la oración. Después de algunas vacilaciones y sintiéndose ya totalmente segura, decidió consagrarse toda a Dios por el camino de la vida contemplativa. En abril de 1926, viajó a la Ciudad de México para solicitar su ingreso en el convento del Ave María. Su estancia en la capital fue de lo más inoportuna. Los cultos se prohibieron y de un día para otro los agrarios quedaron vacíos. Esa situación volvió imposible su ingreso al convento y a los 2 meses regresó desolada. Tanto sus padres como su director espiritual se negaron a dar su consentimiento hasta quedar más o menos resuelto el conflicto político-religioso que prevalecía en todo el país.